En el episodio anterior de El Nuevo México, tuve el privilegio de platicar con Héctor de Mauleón, Eugenio Aguirre y Bernardo Fernández, el BEF. Todos ellos son célebres escritores mexicanos y con ellos pude realizar un amplísimo recorrido por el mundo social y literario del México en el que habitó Octavio Paz. Hoy, de regreso en la cantina, daré conclusión a mi charla con tan ilustre compañía. Pero estoy también pensando en Ricardo Garibay, que fui muy amigo, un grandísimo escritor. Grandísimo, sí. Beber un cáliz es una novela esplendorosa, ¿verdad? Y tiene muchas otras. La casa que arde de noche. La casa que arde de noche, que es mucho mejor que La Casa Verde de Vargas Llosa. No me digas. Y se lo dije, maestro, usted ha escrito una novela muy superior a la de Vargas Llosa. Es casi... Por supuesto, Aguirre. ¿Y qué te dice Aguirre? Claro que sí. Ya, es que esa era la otra cosa, es que es un personaje boxeador. Era un personaje insoportable. ¿No? Él decía que él mismo no se soportaba, él comprendía el rechazo. Tiene una cara siempre el de rechazo mal que amigo. generaba porque era insolente, Pero tenía un corazón arrogante. Gigante. Como No, otros que yo conozco no dejaban Y el sobre cigarrillo, todo ¿no? espléndido, su prosa es espléndida, es una de las grandes prosas. A mí me estilo escandaliza. descarnadón, ¿no A mí me crees? escandaliza que los jóvenes, que sea un escritor desconocido para los jóvenes. Porque es uno de los, de verdad, pesos pesados de la Bueno, pero literatura. hay la anécdota de que cuando iba a cobrar sus regalías con a Joaquín Mortiz, salía siempre fúrico porque no vendía y que Díaz Canedo le decía, pues es que no, maestro, pues son los números, no puedo hacer nada. Yo imagino que él suponía que habría millones de pesos metidos. En la venta de libros, claro, sí, sí, claro. Hay que decir que Joaquín Díaz Canedo era marro con el pago de las regalías. Y él una vez me confesó algo que me pareció fascinante. Ya se empezaba a hablar de los bestsellers. Y él me dijo, yo tengo 2 bestsellers. O sea, los peores vendedores de la literatura, no mexicana, mundial. Le dije, ¿y quiénes son, don Joaquín? Me dice, Salvador Elizondo y Sergio Fernández. Son extraordinarios escritores, pero venden 2 ejemplares por edición, ¿no? Ajá. Bueno, para Beff es un librazo, lo que pasa es que no es para todo el mundo. No. Oigan, pues Y- es una y los consideración, libros de- ya que hablábamos hace rato de las cantinas, por cierto, estamos en la cantina La Colonial, aquí en Tacubaya, hay una cantina muy tradicional de México, los ambientes en donde se desarrolló esto. Me decías, Héctor, tú que eres un gran conocedor de la Ciudad de México, jugaron un papel importante, mencionaban ustedes el nivel, mencionaban No, ustedes bueno, sí, el Salón los Bach. modernistas. Los Es- modernistas les toca la fortuna de que coinciden con la llegada del foco eléctrico. Entonces, uno puede llevar la noche hasta donde le hagan clic al foco. Y entonces se abren los lugares que están abiertos a perpetuidad, como decían ellos, como el Salón Bach, como el Weber, etcétera. Y se hace una comunidad que le gusta vivir en la orillita, en el Porfiriato. Hay una imagen muy bella de uno de ellos, dice que el Porfiriato es como una mujer con una tarántula dañina adherida en las piernas. No parece muy bella, pero en el fondo te va a envenenar. Claro. Y ellos les gusta oponerse a la hipocresía y a la modorra del porfiriato, viviendo en los extremos. Entonces, el alcohol, el opio, el desenfreno y la noche como gran aliado. La noche. Ellos inventan la bohemia, ¿no? Introducen la bohemia en la literatura. Oye, pero ves les toca ese mencionaba el quiebre. antro, y hemos mencionado lugares, sitios como las cantinas, la Zona Rosa, que era una cosa más genérica, más global. Yo me acuerdo también que hubo un tiempo en que tomaron por asalto los sitios donde se bailaba música tropical, la salsa, etcétera. Por ahí de los 70s. No, en los 60s todavía las rumbeadas con el Negro Ojeda, Ajá. con Tito Bauche. Mira, ahí es muy interesante lo que tú tratas, porque la generación se divide en 2. Los fanáticos del rock and roll y los fanáticos de la rumba. ¿Y en cuál caías tú? ¿O tú eras plural? Yo iba a las 2. Me iba primero a ¿A los cafés existencialistas? primero al rock, luego en las rumbeadas y luego acabábamos todos de ambos gremios en los caldos de pollo de Miscuac, donde a las 5 de la mañana te encontrabas a medio México. Había mucha efervescencia por la música. Tú recordarás Es lo que mismo que yo. escuchabas cantar a Janis Joplin Claro, a la bruja y te cósmica. derretías. así. Sí. No, era algo impresionante. Pero le estamos hablando a Bef en claves No, en sánscrito antiguo. Ya se había muerto cuando yo llegué. No, ya dice que ya se enteró de todo eso en la enciclopedia británica. No, lo que pasa es que me tocó una generación del slam, de que volteamos a los trancazos. Bueno, trancazos era empujarse, ¿no?
Estoy hablando de los años 90, hay una generación muy enojada que no bailaba, se agarraba. Eso que dices es muy interesante porque ve el cambio de la juventud, de los intelectuales, el enojo de los snob, intelectuales, exacto. de la zona rosa, Sí. que están en el cafecito hablando en francés, Sí, etcétera. Y el mundo, es el mundo que nos hereda el país, el quiebre que hay en el país de crisis perpetuas. Desde que Bev nació, este país está en crisis y hay una generación pues, que no tiene salida y que tiene que buscárselas a topes. Y eso está reflejado en la literatura de tu generación, que ya es una literatura que no se puede agrupar en, pues escribimos como eran en los 50, 60, escribimos de esto. Pero qué cosa Yo no más sé, maravillosa, aquí, mi querido productor, ¿cómo ves si arrancamos de una vez? En medio de todo esto, de la ronda de las generaciones, como se dicen los sociólogos, las capillas, etcétera, etcétera, aparece un personaje que viene de Colombia que causa pues no sé, una transformación o se transforma en un punto de referencia. Los que lo leímos a fines de los 60 nos transformó la vida. Yo descubrí una prosa cuya tersura no había visto en ningún lado. Los temas quizá eran los mismos que uno encontraría en Faulkner, quizá Macondo es una copia mal hecha de Yocnapatofa, como dicen algunos. Sin embargo, este colombianito de Aracataca traía una novedad, ¿no? Traía una sensibilidad y un mundo aparte, ¿no? Yo creo que no estaba descubriendo el hilo negro. No, pero porque él había aprendido muy bien de Carpentier. Ajá. ¿Sí? O sea, al final de cuentas, el realismo mágico deriva de lo real maravilloso. Son dos escuelas distintas, pero están muy enhebradas, Sí. ¿no? No, pero puede tener raíz hasta en Rabelais, incluso, Claro, por ¿no? supuesto. Sí. Pero tú ves, ¿cuándo leíste a García Márquez, digamos, Yo, por sí, primera vez? mira, llevo desde que murió pasando la vergüenza de decir que solo he leído la crónica del náufrago y que Relato del yo no náufrago. soy lector de García. Me muero de la vergüenza porque no, no tiene ¿qué? suficientes robots en sus Te invitamos a esta mesa para que digas eso. de No, García hace Márquez. poco una muy buena amiga me dijo, es que no puede ser y me acaba de regalar 100 años de soledad. Pero me pasó una cosa muy curiosa. O sea, es que para mí era como un abuelito muy lejano. Me pasaba, es una figura, igual a mi generación le pasaba eso con Octavio Paz. Rulfo quizás es mucho más entrañable, pero ya eran como muy lejanos. Tengo un amigo que se llama Kim Stanley Robinson, que es un escritor de ciencia ficción, de estos muy. Y un día me dijo que su escritor favorito era Gabriel García Márquez, y yo no, pero bueno, qué raro. Y es que me dijo que les había enseñado a los gringos a imaginar de otro modo. Y eso me parece que es lo más bonito que puede decir alguien tan lejano, Claro, tiempo es y una- espacio. ¿Tú, Héctor? agregarlos. No, bueno, yo tuve la suerte de formar parte de una generación en la que los libros de García Márquez, junto con otros autores del boom, llegaban a las librerías y eran noticia. Y entonces uno podía ir a las librerías y se estaba enterando que pues allí estaban los libros de Cortázar y que estaban los libros de Vargas Llosa y estaban los libros de García Márquez, etcétera, y estaba todo este mito que fue un mito formidable porque creo que le dio una sacudida a la novela. Para decirlo rápidamente, yo creo que el siglo XIX estuvo dominado la primera mitad por los franceses, por la novela francesa, la segunda mitad por la novela rusa, la primera mitad del siglo XX por los norteamericanos y ¡pum!, la segunda mitad por los latinoamericanos, que era una cosa increíble. Porque además España estaba saliendo Hablabas de una la, larga edad hablabas de la media periferia, franquismo. era como si la periferia se hubiera metido de repente en la Debemos decir que gran soy presencia, apasionado ¿no? de Cortázar, antes de quedar como un palurdazo, Cortázar y Borges son mis grandes qué bueno. Pero con García Márquez pasa una cosa increíble y es que cambia la vida de sus lectores, es un escritor que cambia la vida de sus lectores. Te acabo de decir una cosa Es un escritor, importantísima, sí. Héctor. Cuando los libros eran noticia, eso ya no existe. Tienes toda la razón. Uno corría a las librerías a comprar la novedad Sí, un de un momento autor maravilloso. que siempre, de cualquiera de estos autores, que siempre sería noticia, y eso ya no existe hoy. Y Pero luego es que se hay un vuelve, relevo generacional. se vuelve un clásico vivo, ¿no? Sí, sí. Acaba de morir un clásico vivo, un clásico vivo. que es una persona que no solamente logra el reconocimiento de todos sus pares, de sus pares en el mundo, sino que se vuelve uno de los escritores más leídos en el mundo. 40 millones de copias de 100 años de soledad traducido a todos los idiomas. Todos los idiomas. Y todo el mundo, además provoca una reacción unánime en todo el mundo. Esto es el fenómeno más impresionante que ha vivido la lengua española después del Quijote. Bueno, O sí, sea, yo, lo ha leído todo el mundo menos yo. Y él sí creó escuela, para que veas. Claro. Ah, ok. Hablábamos Que eso fue lo malo, ¿no?
Sí, y Porque es empezaron a inimitable, surgir ¿no? Es inimitable. los imitadores, y es que no te podías sustraer a la influencia del discurso literario de García Márquez, te contaminaba a chaleco, o sea, las obras escritas durante los 2, 3 años después de publicar Los 100 años de soledad, fueron copias burdas del discurso. Todo el mundo andaba haciendo realismo mágico. Sí, claro, porque ¿Tienes una novela de realismo mágico tú? No, hice una pequeña obra de teatro que se llamaba Las ubres de Mamá Sancha, imagínate, realismo mágico por todos lados, que afortunadamente la quemé, ¿no? Entró muy bien en la comunidad literaria mexicana. Fue bien acogido, mira. Se murió Hemingway y escribió la nota sobre Hemingway un día después y se le entregó a Juan García Ponce. Y Juan García Ponce publicó el primer artículo de García Márquez en México, en 1962. Otro grandísimo escritor que no habíamos mencionado. No lo habíamos mencionado. García Ponce. Y es crucial. Uno de los grandes cuentistas que ha dado este país, Juan García Ponce. Yo trabajé en una agencia de publicidad donde habían estado como copies, como redactores, García Márquez y Fernando del Paso. Sí, Y así es. el veterano de la agencia era un señor Pimentel, que, hacía, que era artista, era el que hacía los storyboards y esto. Un día me supo que yo escribía y me dijo, aquí trabajó García Márquez. Yo estuve, y dije, claro, y también Fernando del Paso. Y de Fernando del Paso no se acordaba. O sea, era el encanto de García Márquez. Eso era crucial Que también. de estos autores que lo conocen, lo conocen hasta los que no leen. O sea, un autor de verdad es famoso e importante cuando la gente que no lee sabe quién es. No, y lo tocaban, ¿sabes? Esto era formidable porque la gente que lo veía en la calle lo quería tocar. Sí. Como Claro, si como un tenía amuleto. una cosa, Sí. era imposible no quererlo, ¿no? Un personaje muy luminoso. Bueno, tú lo trataste, Eugenio, porque yo por supuesto que no. No sé si tú tuviste alguna relación No, de alguna forma con él. yo lo conocí, pero no lo traté. Sí, o sea, nunca, siempre he tenido el prurito de no molestar a estos personajes, de no avasallarlos con mi presencia, y entonces siempre los trato con cariño desde lejos. Así es. Era un tipo absolutamente relajado, simpático, creaba Malhablado. de inmediato empatías, pero con esa cosa colombiana que provoca, las malas palabras provocan alegría en lugar de molestia o enojo, como aquí en México, que son cosas que arden, ¿no? Sí, sí, sí. Esto tenía una manera tan como de sus libros de decir las cosas. Para mí fue una experiencia formidable. Qué privilegio, No fue un Es privilegio como absoluto, dice sí. Beth, era un personaje cercano, hasta para los que no lo habían leído, ¿no? Así es. Por primera vez escribió por ahí, creo que Gilgamesh. Hubo comunidad cuando muere uno de estos personajes, ¿no? Es que es imposible. Alguien por ahí salió con una nota discordante, mencionando... La parte no sé, oscura de García. Fernando Sí, Vallejo, nunca falta. pero Fernando Vallejo Nunca falta un siempre Gonzalo Martré en la... Pero Vallejo pocos de- personajes como García Vallejo, Márquez. no, bueno, supongo que es que Vallejo siempre que declara en contra de lo que Siempre sea, queda un amargado que Que me cae cree muy que bien. tenía que estar en el lugar del otro. Esa es otra de las características de la literatura mexicana. Por ahí mencionaron un personaje que milita en esa Esa es zona. la enfermedad que más notoria en la comunidad intelectual mexicana, la envidia. No hay cura para eso. Sí, No, siempre hay y un es personaje que dice, yo hice esto y esto y esto, y horrible, nadie me lo sí. reconoció, todos están podridos. Sí, y en sí. realidad el que está consumido es él. Y sí aparece, florecen a lo largo de los años, hay muchos ejemplos. de eso. Bueno, porque hay El ejemplos de ninguneo. críticos literarios que han pasado a la historia por haber errado el camino por el que seguirían, ¿no? Los críticos. Chumacero, por ejemplo, que mencionaba Claro. que Rulfo no tenía ningún destino, ¿no? Que era totalmente inútil publicar su obra porque no tenía Ya ni pies ni quisiera para cabeza. días de fiesta. Pero haber bueno, escrito lo al que mejor escribió cazador Maceo. se le va a la liebre. Y la obra crítica de Chumacero también es imprescindible, ¿no? Sí, Claro, se cuenta claro. que Manuel Carballo rechazó A 100 Leñero. años de soledad para el Fondo de Cultura Así Económica. es, Yo no sé sí. si esto es verdad, no lo he podido, pero bueno, es lo que se cuenta. Y Mira, supongo que- Carballo se equivocaba todo el tiempo. Era bastante Un poco, poquito rígido, además, ¿no? poco atinado Ujú. en sus juicios literarios. O sea, se equivocó con eso, se equivocó con Leñero, le rechazó los albañiles y al año siguiente ganó el premio Biblioteca breve. Se equivocó con muchos autores y él decía que no era un hombre bueno, que era un hombre más malo que bueno porque sus juicios críticos hacían daño. Yo pienso, Emanuel Carballo, que fue mi amigo y lo quise mucho,
creo que era un creador fallido y que se cobraba a través de la crítica la incapacidad de poder hacer una obra literaria de la estatura de sus amigos contemporáneos. Es que hay que hablar de los críticos en otro programa, porque Sí, ese en es otro programa, otro porque tema. sabes que estamos quemando ya los cartuchos aquí que tenemos de baterías, tarjetas y todo, en lo que repostamos. Les agradezco mucho, muchachos, de veras esta plática tan interesante, desenfadada, riquísima, riquísima. Yo Gracias, creo que gracias, la tenemos que gracias. continuar en breve. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Ahora que finaliza esta conversación, reflexiono sobre el impacto que la literatura ha tenido en la formación del México contemporáneo. Me percato de que la creación literaria, aun cuando sea un factor muchas veces ignorado, terminó por afectar la vida de todos los mexicanos y transformó profundamente el escenario social, político y cultural de nuestro país.